Buenas noches nuevamente con todos y con todas quienes nos encontramos aquí pues conectados en la sesión del día de hoy. Y pues tal como el doctor Rieder mencionó, el día de hoy pues vamos a tratar otro asunto importante relacionado específicamente con el uso de la fuerza por, en este caso, agentes del Estado. Recuerden que la óptica que estamos manejando, al menos en las sesiones que nos han o me han pedido abordar, es desde el derecho internacional y especialmente el derecho internacional de los derechos humanos. Inicialmente vimos un asunto concerniente al penal internacional. Ahora probablemente hay alguna alusión al derecho internacional humanitario, pero les comento esto un poco para que nos vayamos pues enmarcando en torno a la temática que vamos a ir desarrollando, ¿no? Porque hay algunas normativas también a nivel interno que se encuentran previstas y en virtud de las cuales uno también podría hacer una evaluación a ver qué tanto estamos pues en consonancia con lo que los estándares internacionales han demarcado, ¿no? Pero eso ya es materia de otra, digamos, evaluación para hacer justamente esa comparación o ese ejercicio de valorativo, ¿no? Hasta qué punto lo estamos pues cumpliendo, ¿no? Por ahí igual haremos algunos comentarios un poco para que podamos pues tener presente eh, lo que acabo de mencionar, ¿no? Entonces, para eso vamos a compartir una presentación o la presentación correspondiente. ¿Ok? Bueno, entonces en esta sesión vamos a tratar lo concerniente a la aplicación de los principios básicos sobre empleo de la fuerza y armas de fuego, que son, pues, como les mencionaba, algunos parámetros que se encuentran estipulados, sobre todo desde el ámbito internacional, porque luego eso aterrizado en algunos componentes ya de carácter nacional, ¿verdad? Y para esto, pues, en cuanto al contenido en general, ¿ok? Como en otras ocasiones vamos a ver que todo esto está así como sistematizado, digamos, ¿no? En los diversos temas que abordamos. Y este es lo que en principio pues trataríamos un poco en relación a este aspecto, eh, tomando en cuenta los principios que vamos a ir pues trabajando, ¿no? Como aspectos preliminares, ¿no? A poder tener presente al momento justamente de hacer esta evaluación, es preciso partir de esta premisa importante, ¿listo? Cuando estamos hablando justamente de aspectos vinculados a el uso de la fuerza legítima, que en este caso es una utilización que la tiene de manera pues especial y como que incluso monopólica el propio Estado, ¿no? A través de sus agentes estatales que, digamos, directamente estamos pues enfocándonos a los agentes policiales y también los efectivos militares, ¿no? Que normativamente hablando y de acuerdo a nuestro ordenamiento interno, pues tienen el uso exclusivo, ¿no? De la fuerza que debiera ser legítima, resguardando diversos parámetros que vamos a señalar en un momento más. El hecho es de que justamente a partir de esta afirmación de que es al Estado a quien le corresponde asegurar justamente todo lo que supone el resguardo del ordenamiento interno, ¿no? Y que esto a su vez suponga la garantía de un contexto de seguridad para con toda la ciudadanía, ¿no? Es que lo que se busca o lo que se necesita es poder identificar y también aplicar lo concerniente a el equilibrio que debe existir entre el ofrecimiento de esta seguridad o la garantía de esta seguridad y eh, también a su vez o a la par los derechos humanos a través del uso de la fuerza pública. Es decir, una no podría pues como que sacrificarse en absoluto, de manera absoluta, por el otro bien jurídico, ¿no? Ambos
obviamente importantes, y de hecho en determinadas circunstancias, en algunos casos se va a ver restringido, pero esta restricción tiene que ser en resguardo de lo que permita, eh, primero, pues, el ordenamiento internacional y en segundo lugar el nacional, el constitucional. ¿Listo? Entonces, esto es para que podamos recordar de que el uso de la fuerza es, es exclusiva del Estado, ¿no? Es parte de lo que tiene dentro de sus competencias normativamente reconocidas y también reconocidas desde el derecho internacional de los derechos humanos, ¿de acuerdo? Sin embargo, para que sea legítima, tiene que cumplir diversos principios de por medio. ¿Listo? Con lo cual, no podemos pues partir de esta falsa idea de que el uso de la fuerza no es aceptable o bajo una óptica cuestionadora desde inicio, sin pasar por una evaluación del caso concreto. Esto mucho tiene que ver con evaluación de caso por caso, ¿no? Porque todas las situaciones que involucre algún nivel de tensión o conflictividad social, ¿no? Interna, o incluso si estamos hablando ya de términos mayores como conflictos armados, pues tiene que pasar por esta necesaria ponderación entre estos bienes jurídicos, ¿no? Entonces no podemos perder de vista ello, ¿no? No podemos preliminarmente dar una mirada o una opinión o una valoración sin tener en cuenta todos los elementos de, circunstanciales que rodearon la situación en particular en la que hubo una situación que supuso un enfrentamiento o el uso de la fuerza pública por los agentes del Estado. Obviamente esto pues nos va a generar la necesidad de poder tener presente cuáles son entonces estas obligaciones del Estado en materia de derechos humanos para a su vez poder luego identificar de qué manera podremos entonces impulsar o adoptar medidas o tomar decisiones que vaya acorde con esta necesaria ponderación. ¿Listo? O sea, el Estado no puede simplemente dejar de lado esta obligación que tiene de brindar seguridad porque de por medio puede haber alguna situación de restricción de derechos. ¿Ok? Acá el kit de toda esta situación es poder identificar los elementos que necesitamos poder utilizar, las herramientas que necesitamos pues posteriormente no haya un cuestionamiento respecto de una restricción que puede ser arbitraria, puede ser no razonable. Obviamente ahí va a venir todo el tema de posibles vulneraciones de derechos, ¿no? En el marco de un posible uso de la fuerza de manera ilegítima. ¿Listo? Bueno, entonces, dentro de estas obligaciones de los estados en materia de derechos humanos, que se encuentran estipuladas especialmente en el artículo 1 y 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José. ¿Listo? Principalmente digo porque también están en otros tratados, pero como estamos nosotros, pues, digamos, más cercanos a lo que es el sistema interamericano, estoy haciendo alusión en este momento en específico a la Convención Americana. ¿De acuerdo? Entonces, en estos artículos, de inicio ya se estipula cuáles son esas obligaciones que les corresponde a los estados parte poder cumplir o tener que cumplir, justamente porque es un tratado de carácter obligatorio. eh, y esto supone, obviamente, de que los estados tengan que dar cumplimiento a las disposiciones que se encuentran establecidas allí. Y bueno, específicamente en cuanto a las obligaciones tenemos estas tres, o también, y antes que se me olvide, estas obligaciones están establecidas a su vez en la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
De hecho, cuando vayamos un poco avanzando en el desarrollo, vamos a darnos cuenta de que muchos de los parámetros o estándares que se han venido planteando y desarrollando, ¿no? Y que ha sido ya de pública aceptación, ¿no? En el marco de la evolución de la jurisprudencia, eh, ha sido justamente delineada por sentencias que ha ido emitiendo la Corte en diversos casos, incluido casos peruanos. ¿Listo? De ahí seguramente vamos a recordar un poco al respecto. Entonces, entre esas obligaciones, nosotros tenemos primero la del respeto, que es el no vulnerar derechos, simplemente es eh, es una obligación que supone de que el Estado no realice un acto, ¿no? Que transgreda el goce y el ejercicio de los derechos humanos, cualquiera sean estos. ¿Listo? Esto está partiendo obviamente de la premisa de que quien está de por medio ejerciendo, realizando ese acto es un agente estatal. ¿Ok? Luego viene la obligación de garantía, que es la necesidad de que el Estado o los estados adopten medidas concretas para justamente resguardar esta posibilidad de que todos y todas las personas puedan gozar y ejercer libremente sus derechos humanos, y esto a su vez acarrea eh, aspectos bastante específicos y que tiene que ver con la prevención, ¿no? Que es, digamos, medidas que justamente lo que buscan es que alguna vulneración no se concrete, no se consume, ¿no? Yo busco de que si en algún momento se produjo, ya no se vuelva a producir, y por eso es que adopto como Estado determinadas decisiones o medidas de cualquier carácter, ya sea administrativas, legislativas y demás, que van a buscar justamente prevenir estas situaciones que podrían acarrear una vulneración de derechos, ¿no? Entonces, digamos, parte de lo que supone la obligación de garantía. Los demás aspectos que forman parte de esta obligación van ya ante una situación en la que la vulneración se produjo, ¿no? Y estamos hablando de eh, esta garantía o este deber de investigar, de sancionar y de reparar, ¿no? Esta investigación obviamente no puede ser realizada de cualquier manera. La Corte tiene una diversa jurisprudencia en la cual ya ha delineado un estándar bastante claro, ¿no? Y definido acerca de cuáles son los componentes que se necesita para que una investigación sea acorde con lo que se espera por parte de lo estipulado en el tratado, y por parte obviamente también de la Corte en caso los casos lleguen al conocimiento de ella y finalmente tengan que tomar una decisión, ¿no? Dentro de esto obviamente se encuentra el deber de debida diligencia, ¿no? Tiene que haber pues una investigación en el marco de un debido proceso, ¿no? Tiene que haber una imparcialidad de por medio, tiene que darse en un plazo razonable, tiene que realizarse todas las diligencias o actos necesarios que sean conducentes para efectivamente poder lograr una identificación del responsable, etcétera, ¿no? Y es una obligación de medios y no de resultados. Esto quiere decir que si es que eh, el Estado entra o es sometido a una evaluación, ¿no? A una supervisión acerca de qué tanto es que cumplió este deber de investigar en un caso concreto, si el Estado logra demostrar que esta investigación se hizo siguiendo estos parámetros que acabo de mencionar, ¿no? Y lo corrobora con la información que le pueda proporcionar, entonces eh, el Estado no sería responsable por haber incumplido, supuestamente haber incumplido su deber de garantía. ¿Listo? Por eso es bien importante este asunto de la investigación y la forma en cómo los estados desarrollan la misma, ¿no? Y no es determinante si es que el Estado logró o no identificar a la persona responsable, ¿ok? Primero es la investigación, obviamente luego la sanción en caso se logre identificar quién fue.
¿Listo? Entonces, cuando esto se logra hacer, obviamente la consecuencia inmediata es que se aplique una sanción a la persona responsable. ¿Ok? Y entre estas decisiones que se tomen cuando se identifique la responsabilidad individual acerca o en virtud o a partir de la vulneración eh, que fue efectuada, lo que corresponde es reparar por el daño causado a razón de dicha vulneración. ¿Ok? Entonces, miren todo lo que abarca el deber de garantía por parte de los estados en materia de derechos humanos. ¿Listo? Y otro asunto no menos importante es la necesidad de que el Estado adecúe su ordenamiento interno a todos estos compromisos internacionales u obligaciones que están estipuladas en los tratados de los cuales el Estado decidió ser parte. ¿De acuerdo? Entonces, lo que se busca o lo ideal es de que nuestro ordenamiento obviamente vaya en consonancia con lo que estipulan los tratados internacionales. Si esto no ocurre de esa forma, pues ahí es donde puede pues devenir una situación de incongruencia y podría pues generar también una responsabilidad internacional del Estado por esta situación, ¿ok? Entonces pienso en todo esto ahora en términos de justamente la valoración que vamos a realizar en torno a el uso de la fuerza eh, pública por parte de agentes estatales, ¿ok? Y cómo esto a su vez también tendría una repercusión dentro de la valoración del cumplimiento del Estado con relación a estas obligaciones. ¿Listo? Entonces, esa es como que la idea para poder nosotros, pues, proseguir un poco con eh, lo que tenemos eh, pensado desarrollar, ¿no? Entonces, dicho esto, lo que podremos entonces mencionar o ir ya avanzando en torno y adentrándonos al tema del uso de la fuerza. Dijimos entonces de que había una cuestión de garantía que a su vez involucraba el tema de la prevención, ¿no? Y a su vez también el tema de la garantía, ¿verdad? Entonces no perdamos un poco esa hilación. Les decía también que ahora nos lo conjuguemos con el tema del uso de la fuerza pública. ¿Listo? Entonces, en cuanto al uso de la fuerza pública, tenemos un instrumento bien importante que deviene de la Organización de Naciones Unidas, que es los principios básicos sobre el uso de la fuerza y armas de fuego por funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Al lado de estos principios básicos también hay un código de conducta, ¿okay? Que también se utiliza a propósito de lo que es la regulación que finalmente los estados adoptan con relación a todo lo que tiene que ver con la utilización de la fuerza y la utilización obviamente también de las armas que se puedan utilizar. Entonces son como que dos instrumentos allí importantes que forman parte de lo que se llama el soft law, ¿no? Un derecho que es como un derecho referente, pero digamos que en estricto no es necesariamente pues vinculante, obligatorio, como podría serlo un tratado con todas sus letras. Sin embargo, en la práctica pues ha obtenido una relevancia, digamos ahí, evidente, en tanto y en cuanto son los propios estados quienes han recogido diversos aspectos que han sido a su vez incorporados dentro de estos instrumentos para poder emitir también los suyos a nivel nacional. ¿De acuerdo? Entonces, y esto lo hace obviamente porque estos instrumentos son bastante específicos en cuanto a esta materia, ¿no? Que a su vez, como les mencionaba, es un referente también de mucho valor que nos permite pues tener ahí una guía orientadora en relación a cómo es que debiéramos pues regular este tema del empleo de la fuerza y las armas de fuego de forma correspondiente. Entonces, dentro de las medidas de prevención, está en primer lugar, o tenemos en primer lugar, la adopción de normativa interna, ¿ok? Y la adopción de normativa interna eh, lo que busca son dos cosas en particular, ¿ok? En cuanto al tema del uso de la fuerza. En primer lugar, reglamentar el empleo de la fuerza y armas de fuego, ¿ok?
Esto obviamente porque necesitamos tener un documento, una norma, un protocolo, un código, lo que el Estado finalmente decida llamar, que regule todo lo correspondiente a este empleo de la fuerza y armas de fuego. Esto obviamente reduce, ¿cuál es la consecuencia inmediata? Que reduce obviamente ahí el grado de discrecionalidad de quienes tienen la competencia exclusiva de utilizar las armas de fuego, ¿no? En tal uso, ¿no? Nosotros necesitamos en tanto y en cuanto estas armas o esta fuerza que se utiliza en determinadas situaciones, pues podría acarrear algunas otras que si no se utilizan de una manera pues adecuada y ponderada, podría caer en una arbitrariedad y esto a su vez en una generación de afectación de derechos, ¿no? Entonces, tiene que estar, digamos, ahí establecida cuáles son las reglas de juego, digamos, ¿no? Qué es lo que los agentes del Estado debieran, pues, eh, obedecer, respetar, qué deberían priorizar, cómo lo debieran hacer, etcétera. ¿Listo? Entonces, a eso apuntamos con el hecho y la necesidad de que a partir de normativa interna se reglamente el uso de la fuerza y las armas de fuego. Y esto se encuentra estipulado en el principio 1 y 12 de este documento que les mencionaba, los principios básicos, ¿ok? Pero no solamente en ello, sino también en la sentencia de la Corte en el caso Montero Araguren contra Venezuela. ¿Ok? Y este caso lo vamos a ver repetido seguramente en algunos otros puntos que posteriormente vamos a señalar porque, como les mencionaba, la Corte también ha venido pronunciándose acerca de esta situación. ¿Ok? ¿Y esto por qué? Porque ha llegado a su conocimiento casos en los que se ha visto pues comprometida la actuación estatal por haber realizado un uso de la fuerza que, de acuerdo al caso que se presentó ante la Corte en su momento, habría resultado vulneratorio de derechos humanos y cómo hace la Corte para identificar si se vulneró o no un derecho, entonces recurre a eh, su propia jurisprudencia, recurre a lo que el tratado ha dispuesto y también recurre a otras fuentes del derecho para poder realizar esta valoración. ¿Ok? Y así como lo ha hecho en otras ocasiones respecto de otras temáticas, como lo puede haber sido el tema de los derechos de pueblos indígenas, por ejemplo, que vimos en la sesión anterior, ¿no? Que la Corte recogía lo correspondiente, por ejemplo, el convenio 169 de la OIT. De igual forma, aquí también la Corte hace lo propio, ¿no? Y utiliza otros instrumentos tales como estos principios básicos, tales como lo que mencionó, lo que pudo haber eh, afirmado algún comité de Naciones Unidas, ¿no? O incluso el Tribunal Europeo, que también ha tenido algunos pronunciamientos sobre estos aspectos. ¿Ok? Entonces, utilizando todos eh, esta diversidad de fuentes, es que la Corte tomó una decisión y delinea su jurisprudencia. ¿Ok? Jurisprudencia que a su vez una vez emitida la sentencia, obviamente, esta adopta este carácter de obligatoriedad, ¿no? Y ustedes saben de que para nosotros las sentencias de la Corte son obligatorias, ¿ok? Y estoy explicándoles este tema para que podamos tener también presente por qué entonces a nosotros nos interesa conocer estos pronunciamientos de la Corte. Y en el caso peruano, digamos, en particular, ya este asunto lo ha reconocido incluso el Tribunal Constitucional al mencionar de que otras sentencias, incluso, o sea, las sentencias de la Corte, incluso respecto de casos sobre los cuales eh, no ha recaído o no ha sido cuestionado el Estado peruano, también son obligatorias para nosotros, no solamente la parte definitiva, ¿no? La parte está donde ya determina si el Estado es responsable o no, y posteriormente las reparaciones, sino también la parte considerativa, que es donde encontramos justamente la línea jurisprudencial de la Corte Interamericana sobre algún tema en particular. Entonces, allí es donde pues emerge la necesidad y el interés
considero yo, de cada uno de nosotros, de poder conocer qué es lo que la Corte ha venido mencionando al respecto, ¿no? Entonces, en relación a este punto, la Corte se pronunciará en este caso. ¿Y a qué apunta específicamente entonces esta reglamentación? A establecer quiénes pueden hacer uso de esta fuerza y de estas armas de fuego, ¿ok? De ambas, o sea, yo puedo tener, digamos, el monopolio de las fuerzas, pero no necesariamente, pues, tengo la posibilidad de utilizar armas de fuego letales, ¿no? De repente solamente puedo usar perdigones, o hasta ahí llega la posibilidad o el cargo que yo estoy ejerciendo. Esto ya lo tiene que determinar reglamentariamente el propio Estado, ¿ok? Luego, las circunstancias de dicho empleo, o sea, ante qué contextos yo puedo, ¿no? Como agente estatal, poder proceder con el empleo de la fuerza de forma legítima y las armas de fuego que me consignan, o otro tipo de armas, ¿no? Y ahí viene el tema, las armas autorizadas para su uso correspondiente. ¿Ok? Y estas armas autorizadas también obviamente tienen que ver y dependen de las circunstancias de las cuales nos encontremos. ¿Ok? Y bueno, ya esto internamente, lo saben mucho mejor que yo seguramente, quienes justamente están enmarcados en estas situaciones, principalmente los efectivos policiales, por ahí los militares, cuando estamos hablando ya de zonas en las que deben intervenir, pero digamos en su mayoría de casos son los policías porque tienen allí pues dentro de sus competencias sello y porque son los encargados de resguardar el orden público. De hecho, cuando hay un estado de emergencia, no un estado de excepción, a quienes se les da justamente la potestad de ejercer el control interno son a los agentes policiales y a los agentes militares solamente en apoyo de la policía, ¿no? Y en muy pocos casos podrían incluso asumir o tener una mayor intervención, pero esto, claro, tiene que ser ahí fundamentado y demás. Pero digamos que la regla es de que son los agentes policiales quienes de por medio son los llamados justamente a poder repeler algunas situaciones que supongan la intervención ante circunstancias de violencia, ¿no? Eh, eh, situaciones que supongan una intervención policial, ¿no? De diferente índole, ¿no? Esto ya es algo que corresponde identificar también a los estados. Lo otro es establecer como delito el empleo arbitrario de la fuerza, ¿ok? Y esto tiene también su, y lo vamos a ver en un momento más, digamos, su punto de coherencia, ¿no? Y es acorde con lo que posteriormente veremos en torno a la investigación, ¿no? Pero claro, uno investiga un caso o una situación que esté tipificado previamente, ¿ok? Entonces, a eso apunta un poco este aspecto en particular, ¿ok? A poder incluir dentro de la normativa interna la configuración o la tipificación correspondiente de aquel uso de la fuerza arbitraria que pueda realizar algún agente estatal. ¿Listo? Entonces, a eso estamos apuntando, justamente para evitar precisamente de que ante situaciones en las que finalmente se llega a determinar que hubo una arbitrariedad, y ahí está, eh, pues entonces esto va a tener que ser investigado. ¿De acuerdo? Entonces, justamente esto que nos va a permitir y qué nos va, en qué nos va a ser útil poder contar con esta regulación en torno a la determinación de este empleo de arbitrario de la fuerza como delito, es justamente poder identificar a partir de esa regulación, ¿no? De esa tipificación, cuando entonces vamos a estar ante unas situaciones que finalmente hayan supuesto una actuación arbitraria, ¿ok? Por eso les decía, no todo uso de la fuerza va a ser arbitraria y en principio cuestionable. De hecho, hay muchas circunstancias que suponen un uso
efectivo de la fuerza y que era la única manera de poder repeler una situación en concreto, porque de otro modo, entonces estaríamos o hubiéramos estado frente a una situación que hubiera acarreado mucho más intensificación de daños y vulneración de derechos de otras personas, también de por medio, que estarían o habrían estado de por medio al momento de generarse esta situación de tensión, ¿no? Interna, ¿no? O de conflictividad social, por ejemplo, ¿no? Entonces, esta línea respecto de cuándo es que es arbitrario o no, justamente es lo que tendría que también establecerse normativamente, obviamente siguiendo los parámetros que ahora vamos a mencionar, ¿ok? No, tampoco es que lo puede regular de cualquier forma. Eh, pero entonces, lo que podríamos mencionar hasta acá es de que cuando estamos hablando de una arbitrariedad por medio, pues estaríamos apuntando ante una situación en la cual podríamos identificar que hubo un empleo de la fuerza, o perdón, cuando hubo un empleo de la fuerza razonable y por tanto no arbitraria, ¿okay? Y por tanto no sancionable, ¿listo? Y por tanto legítima, y cuándo es que lamentablemente se produjo la arbitrariedad y se generó obviamente una vulneración de derechos humanos y por tanto un acto sancionable, ¿listo? Eh, que vaya pues en la línea de poder evitar justamente una afectación a la garantía de derechos de quienes hayan sido o hayan estado involucrados en este tema del empleo eh, arbitrario de la fuerza, ¿no? Otra situación que tiene que ver con la prevención de, el uso de esta fuerza es el equipamiento, ¿no? Y esto ya tiene que ver con los diferentes instrumentos que debe contar o deben contar los agentes de la fuerza pública, ¿de acuerdo? Entonces, al hacer referencia a este aspecto, podríamos hablar o hacer referencia a al menos eh, dos aristas, ¿no? Dos aristas importantes que también devienen de los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y de la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos. En primer lugar, el tema de la necesidad de que se dote de distintos tipos de armas y municiones. Estamos hablando siempre acá de dotarle de estos equipos a agentes estatales, ¿ok? Eh, ¿Y a qué apunta este asunto, no? ¿A qué apunta el hecho de que los estados deban de brindar eh, una diversidad de armas o municiones a quienes ejerzan la fuerza? Esto le va a permitir o va a permitir, consecuentemente, de que haya un empleo diferenciado de la misma, me refiero a la fuerza, que se pueda ejecutar en alguna circunstancia específica, y también cumplir con el principio de mínima lesividad a la cual también vamos a volver, ¿ok? Pero que ya podemos ir un poco, en adelanto para poder ir comprendiendo un poco las lógicas que hay detrás de todo esto, ¿no? Yo le brindo a mis agentes estatales que obviamente, como les mencionaba, policías o militares, pero digamos que en una óptica especial, los agentes policiales que son quienes más están pues involucrados en estas situaciones en las que supone el uso de la fuerza, ¿de acuerdo? Esto que supone, una vez más, el brindarle estos distintas armas y municiones que a su vez, ante la circunstancia ante la cual me enfrento, yo no la voy a repeler utilizando la misma arma, digamos, ¿no? O sea, a mí me dan 5 armas y las 5 tienen que tener, pues, una finalidad también diferenciada y también, obviamente, pues ahí graduada en cuanto a su nivel de intensificación de, digamos, a ver, que podría ser la intensidad de la violencia que pueda haber en una manifestación, por ejemplo, ¿no?
¿con qué voy? Con bombas, estas bombas molotov, voy con otro tipo de armamento, obviamente no letal, porque entendemos ahí, vamos a ver en cuanto a los principios también que se aplican, uno tiene que ir como que evaluando en virtud de diversos principios qué tipo de arma voy a utilizar. Pero si el Estado no me da esa diversidad de armas y me da acceso a ellas, obviamente, entonces, ¿cómo voy a hacer para poder justamente intervenir y tener la posibilidad de emplear estas armas o algún arma de una manera pues que vaya acorde con sus principios, ¿no? Entonces tengo que tener necesariamente pues la posibilidad de contar con las mismas, ¿no? Para poder hacer un uso diferenciado. Y ese tema del principio de mínima lesividad, porque cuando se interviene utilizando el uso de la fuerza, lo que se va a buscar a través de este principio es eh, elegir una manera de intervención que vaya en la línea de evitar un daño mayor, ¿no? En utilización de determinado armamento o determinado procedimiento que uno pueda utilizar al momento de hacer la intervención, ¿no? Porque de por medio también, pues, hay otros bienes jurídicos de por medio, hay derechos al menos que se debe, pues, resguardar, ¿no? Entonces yo tengo que utilizar en el marco de esta ponderación el medio que menos le afecte. Y si tengo un mecanismo alternativo que cumple el mismo fin y que sea menos gravoso, pues voy a utilizar el otro mecanismo, ¿no? En virtud del principio de necesidad, que luego vamos a pasar a señalar. Pero acorde con ello, entonces está también el tema del principio de mínima lesividad, ¿no? Yo busco generar los menores daños posibles, ¿no? A los que probablemente ya se ha ocasionado, ¿no? No necesariamente, obviamente, por los agentes del Estado, pero sí, pues, por quienes están digamos, involucrados en la situación que se quiere, pues, afrontar, ¿no? Lo otro son dotar de equipos de autoprotección, ¿listo? También establecido en el principio básico número 2, ¿no? Y esto que los permite dilatar el empleo de la fuerza hasta el momento estrictamente necesario, ¿ok? Yo, digamos, como agente, tengo que identificar en cuál es el momento, digamos, límite, ¿no? En el cual debo proceder ya a utilizar el uso de la fuerza y de qué manera la voy a utilizar. Son como que dos momentos, ¿no? El momento en que ya se decide justamente incursionar en utilización del uso de la fuerza y luego al momento de que esto, pues, ya se ha decidido que tenga que ser así, entonces, ¿cómo efectivamente lo voy a hacer? ¿Qué equipos voy a utilizar? ¿De qué manera voy a incursionar? ¿No? ¿Cuántos efectivos tienen que estar hacia adelante, hacia atrás? Les digo eso porque en algún momento, justamente en esta maestría en la cual también dicto, hubo un trabajo de investigación que justo tenía que ver con unos protocolos que la policía tenía para poder intervenir cuando se trataba de manifestaciones en el marco de las protestas, ¿no? Y tenían unos protocolos así como que primero iba un grupo como que de avanzada y luego si es que no había una disminución, digamos, de eh, las circunstancias de violencia, entonces iba otro y ya utilizaban otro tipo de armamento, digamos, y en el transcurso de eso, lo que intentaban también era un poco la disuasión, ¿no? Que tendría que ser acompañado, ¿no? Ahora vamos a ver que también eso es lo que se busca a partir de la utilización de estos principios a los cuales haremos alusión. ¿Ok? No me refiero a los principios básicos, que es un instrumento, sino a los otros principios que están o que devienen eh, del derecho internacional, ¿ok? Y eso es lo que se aplica actualmente, ¿listo? Pero les hago alusión a esto porque es interesante poder ver cómo es que el Estado está recogiendo todo esto a nivel interno a través de los manuales que pueda haber,
¿ok? Y de los protocolos internos de la policía y seguramente también de las Fuerzas Armadas al momento pues de realizar alguna intervención, ¿no? Hacer alguna incursión, etcétera. ¿Listo? Entonces, ahora vamos a pasar a lo siguiente, y lo siguiente en torno a la prevención, siempre la prevención, ¿ok? Es la capacitación y el entrenamiento de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Ok? Estamos hablando acá ya de una situación o de una necesidad de que los estados capaciten a su personal con la exclusividad en el uso de la fuerza pública. ¿Ok? Porque, claro, o sea, no basta con que esto esté regulado en estos instrumentos importantes, que la Corte haya emitido diversas sentencias al respecto, ¿verdad? Sino que a su vez todo este conocimiento sea replicado en quienes efectivamente van a estar en el campo, digamos, ¿no? En la situación concreta, aplicando justamente las intervenciones, ¿no? O incurrir en algunas situaciones para poder resguardar el orden público o recuperarlo. Entonces, estas personas sobre todo son quienes pues tendrían que acceder a estas capacitaciones y en el entrenamiento, en lo que supone estos parámetros de utilización de la fuerza, ¿no? Desde obviamente la óptica de legitimidad. Eh, entonces, aquí lo que se busca son dos cuestiones, ¿no? Uno son los procesos de selección adecuados, ¿no? Nos referimos acá a las materias que sobre las cuales se va a capacitar, ¿no? También a la elección de quienes van a realizar justamente las incursiones directamente, ¿no? Y qué tipo de incursiones eh, van a estar involucrados, la persona está preparada, digamos, para esto efectivamente, o de repente le falta más entrenamiento, entonces le doy más entrenamiento y cuando ya tenga esa formación a un nivel adecuado, ahí recién puedo enviar a esta persona, etcétera, ¿no? Esto ya pasa una vez más por un procedimiento, un proceso, como se dice acá, de selección adecuado que tienen que hacerlo desde los estamentos competentes por parte del Estado. ¿Y esto qué nos supone o qué debería suponer? Contar con perfiles idóneos para la función, ¿no? Los perfiles ¿no? Correspondientes, los más adecuados, que puedan justamente ejercer esta fuerza, que ninguno, bueno, al menos no desconozco si alguno de la sala o de nuestra sesión forman parte de las fuerzas del orden, pero quienes no, pues no tenemos esta posibilidad de ejercer el uso de la fuerza, ¿verdad? No, de poder repeler algún ataque así, salvo pues que tengamos tenencia de algún arma, pero incluso así solamente es por determinadas circunstancias, no es que uno pueda salir aún teniendo la posibilidad de contar con un arma de forma legal, de pues ahí incursionar eh, en alguna captura, ¿no? O sea, no, hay las restricciones, ¿no? A diferencia de la amplitud de la actuación que tengan los policías o los militares, ¿no? Principalmente una vez más los policías. Entonces ahí tenemos una idoneidad de los perfiles. Y lo otro es que igualmente permite cumplir con el principio de mínima lesividad, ¿no? Igualmente como en el otro acápite que vimos, ¿no? Se repite esto y es constante porque eso es lo que se busca. ¿Okay? Busco evitar el mayor daño posible y esto supone el contar con una mínima afectación de derechos, ¿no? O incluso de a la afectación algunos bienes que puedan haber de por medio también, ¿no? Y en el tema de la capacitación permanente, allí está también el hecho de contar o garantizar de que estos agentes cuenten con una destreza y un uso adecuado de la fuerza. ¿Ok? Y justamente esto va a ser mucho más propicio si es que estas personas tienen cercanía, un conocimiento importante, ¿no? Respecto a todo esto que estamos conversando y obviamente mucho más detallado porque esto involucra varios otros asuntos.
¿no? De por medio. Eh, Cuestiones, por ejemplo, de derecho operacional, ¿no? Que ahora no lo vamos a tocar, pero digamos que ha venido como que ya presentándose en el escenario internacional también, ¿no? Las tácticas de incursión, ¿no? Y demás, hasta dónde está permitido por parte o considerando estos principios, o si estamos en el marco de un conflicto armado. También hay otros principios que se aplican bastante similares a los que vamos a ver, ¿ok? Entonces, ¿qué táctica estaría acorde con ello y qué no? ¿Listo? Había, por ejemplo, una delgada línea, ya me estoy adelantando acá, ¿ok? Pero en todo caso lo voy a retomar cuando hagamos alusión al caso. Esta técnica del tiro instintivo selectivo, me acuerdo que se llamaba así. Luego voy a decir a propósito de qué caso fue, ¿ok? ¿Qué tan acorde estaba esta técnica con los estándares establecidos a nivel del derecho internacional humanitario? Claro, este caso, perdón, estuvo enmarcado en aplicación de este tipo de derecho porque había un conflicto, o el contexto era un conflicto armado, ¿listo? Pero les doy el ejemplo porque así puede haber algunos otros también en los que haciendo un ejercicio y una evaluación de cada uno de ellos, sería interesante poder pues hacer esta valoración acerca de qué tanto estamos pues atendiendo estos parámetros que estamos abordando actualmente y próximamente en unos minutos vamos a ver algunos otros ya mucho más específicos en cuanto al tema de la utilización del uso de la fuerza. ¿Listo? Ahora, ya para terminar esta parte, lo que se busca también es de que en todo esto que hemos mencionado acerca de la capacitación y entrenamiento, también haya de por medio o esté asegurado en el marco del desarrollo de los procedimientos este asunto de que se garantice la mediación, la negociación, la persuasión, el respeto por los derechos humanos, el resguardo de la ética policial y de las técnicas de investigación. ¿Listo? Entonces, todo esto tiene que estar presente también en lo que supone la capacitación y el entrenamiento de estos agentes del orden. Entonces, si un agente del orden no está capacitado, por ejemplo, en mecanismos de negociación o de persuasión, eh, pues seguramente se le va a complicar también poder identificar la mejor manera o la manera más adecuada de manejar una situación de tensión interna o de disturbio o de conflictividad. ¿Okay? Hay muchas situaciones seguramente, ¿no? Que han podido verse, digamos, manejadas de una manera adecuada cuando ha habido estas situaciones, por ejemplo, de persuasión o de negociación, ¿no? Y se ha evitado que esto escale. Y claro, si bien es cierto, los agentes que realizan o que, digamos, se ven inmersos en tener que intervenir en alguna, por ejemplo, en alguna manifestación o alguna situación de conflictividad social, no son los primeros llamados a ello. En la práctica esto seguramente ocurre y va a seguir ocurriendo, ¿no? Porque están justamente en la situación propiamente dicha, ¿ok? Y en esa situación justamente de posible enfrentamiento no es que esté ahí pues el Poder Ejecutivo o algún ministerio necesariamente, ¿ok? Bueno, ahora sí, vamos con el tema de lo que son las medidas propiamente ya de investigación y sanción, y esto tiene que ver con el tema de la garantía, una vez más, pero en el marco de la investigación y sanción. Entonces, ¿qué es lo que se busca en o a partir de esta obligación? De que en aquellos casos en los que la fuerza efectivamente se identificó que fue empleada de una manera arbitraria y que esto a su vez generó vulneraciones de derechos humanos, no vuelvan a repetirse. ¿Listo? Entonces estamos ante una situación ya en la que se ha identificado de que el uso se realizó de manera pues arbitraria. Listo, solamente me estoy refiriendo a esas situaciones. Entonces, cuando esto suceda, ¿qué es lo que se espera entonces como parte de la obligación propiamente del Estado? Que realice una investigación seria, imparcial y efectiva, ¿ok? Y esta investigación obviamente no puede ser realizada
por tribunales ad hoc o por un tribunal castrense, tiene que ser un tribunal con una competencia, que sea competente y que sea independiente. Esto de acuerdo a los estándares también en el marco de lo que es las garantías judiciales, ¿verdad? Entonces ellos, estas órganos de administración de justicia, pues tendrían que realizar la investigación cuando se detecte alguna, alguna posible pues arbitrariedad de por medio. Tiene que haber una explicación satisfactoria y convincente de lo que sucedió, ¿okay? De cómo es que se dieron eh, las situaciones que se presentaron, asegurar todo el material probatorio que pueda haberse generado justamente para su valoración y analizar todas aquellas circunstancias, incluyendo el planeamiento y el control. ¿Okay? Entonces, no estamos hablando no solamente de analizar propiamente pues, el momento en que se realizó el uso de la fuerza, ¿no? El disparo, ¿no? O la utilización de la bomba lacrimógena o el arma letal, ¿no? Tenemos que analizar el contexto en el que se produjo ese acto también. Eh, Eso es importante porque aquí lo que se va a tratar, o de hecho no se va a tratar, lo que se tiene que también eh, valorar, evaluar en el marco de la investigación, son las circunstancias previas, incluso al momento en que se ejecutó este acto que habría pues generado la arbitrariedad en el uso de la fuerza. ¿Listo? Entonces, a eso nos referimos con analizar todas las circunstancias, incluyendo el planeamiento y el control de la operación, del operativo, de la incursión, ¿no? Eh, de la, de la forma en cómo se intervino algunas personas o grupo de personas, ¿no? Entonces ahí es que en un análisis de todo ese conjunto o ese elemento, o esos elementos, perdón, en su conjunto, es que finalmente pues se puede llegar a una conclusión efectiva y que a su vez se ajusta, ¿ok? Para poder determinar si efectivamente esta situación o este acto, ¿no? En utilización del uso de la fuerza fue arbitrario, ¿ok? Bueno, entonces ahora sí entramos a justamente cuáles son nuestros principios y criterios internacionales del empleo de la fuerza pública. Eh, y estos son los siguientes: el principio de legalidad, el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad. ¿Listo? Estos son como que los pilares de los principios internacionales en materia del uso de la fuerza pública. Y esto está reconocido, como les mencionaba, no solamente en esos dos instrumentos que les indiqué, ¿no? En los principios básicos o en el código de conducta, sino también en diversas sentencias de la Corte Interamericana que ahora pasaremos a señalar. ¿Listo? Entonces, estos tres principios tienen que concurrir al momento de eh, poder evaluar una situación en la que se utilizó la fuerza pública. ¿Ok? Tiene que estar en atención y en resguardo, en respeto a estos tres principios. ¿Listo? Entonces, comencemos primero por el tema de la arbitrariedad y dar unos mayores alcances a ello, ¿no? Ya hemos visto hace un momento atrás de que este tema de la arbitrariedad es el asunto, eh, eh, a ver, es como que el kit que marca allí el momento a partir del cual el uso de la fuerza se hace ilegítimo. ¿Ok? Entonces, lo que tenemos que tener también presente es de que los derechos humanos en sí pueden admitir restricciones. ¿Ok? Este, Esto supone obviamente que no todo derecho es absoluto, ¿no? Hay algunos que forman parte del núcleo duro, ¿no? El famoso núcleo duro, pero ante determinadas circunstancias, como puede ser el estado de necesidad, podría por ahí ponderarse y pues verse ahí restringido uno de forma nuevamente legítima, pero eso es, digamos, ya ante situaciones excepcionalísimas, pero digamos que en general o en respecto a los otros derechos hay restricciones que son admitidas, ¿ok? Pero para que sean admitidas, justamente tiene que cumplir con algunos requisitos previos para que esas restricciones no se conviertan en vulneración, ¿ok? ¿Qué quiero decir con esto? De que no toda restricción de derechos humanos es una vulneración del mismo.
Y, ¿de acuerdo? O sea, hay situaciones que suponen la necesidad de restringir un derecho humano. Pero esas restricciones permitidas al goce y el ejercicio de derechos, tal cual como lo establece la Convención Americana, eh, y de acuerdo a estos artículos que les estoy citando acá, que señala, no pueden ser aplicadas sino conforme a leyes que se dictaren por razones de interés general y con el propósito para el cual fueron o han sido establecidas. Entonces ya comienza ahí la Corte a anunciar de que para que una restricción pueda ser permitida, tiene pues que estar estipulada en una ley. Aquí es lo que dice, o podremos dar lectura de, perdón, extraer de la lectura del artículo lo que se busca para que esta restricción pueda ser válida. ¿Ok? Que se dicten por razones de interés general, es decir, no una cuestión particular o por razón del interés o beneficio de una sola persona. ¿Ok? Y que cumpla con esa finalidad. ¿Qué más dice la propia Convención Americana? Que los derechos de cada persona están limitados por los derechos de los demás, por la seguridad de todos, ¿no? Y por las justas exigencias del bien común en una sociedad democrática. ¿No? De repente ese artículo no es muy conocido, pero fíjense que es bien importante también. Ya nos está anunciando aquí de que los derechos tienen el límite en otros derechos eh, cuya titularidad la tienen otras personas al costado de nosotros. ¿Ok? Así tal como nosotros tenemos derechos, también lo tienen otro grupo de personas que pueden estar pues coexistiendo con nosotros y por la seguridad de todos, menciona también acá la Corte, ¿no? Entonces, este aspecto también es sumamente relevante para que podamos partir de la premisa de que efectivamente hay restricciones que pueden ser válidas, ¿ok? Y en cuanto al tema de la arbitrariedad, lo que nos va a permitir es poder determinar cuándo el funcionario del Estado se excedió en el empleo del uso de la fuerza, el empleo de la fuerza pública, y cuándo es que este empleo resultó razonable dadas las circunstancias, ¿ok? Entonces me permite diferenciar entre una y otra circunstancia y obviamente una y otra va a traer diferentes consecuencias o implicancias jurídicas para la persona que empleó la fuerza, ¿ok? Entonces por eso les decía, la arbitrariedad es allí el punto clave para poder determinar cuándo es que fue razonable, ¿no? O cuándo es que fue legítimo el uso de la fuerza en determinado momento, ¿ok? Entonces ahí con ese elemento nos va a permitir justamente diferenciar una y otra circunstancia, ¿ok? Y claro, esto también se encuentra estipulado en el caso, o esos casos que acabo yo de hacer referencia justamente en la parte inferior, un caso de Naira Alegría, ¿no? Un caso de eh, muy antiguo ya, ¿no? Hace muchos años contra Perú, en el cual también la Corte se pronunció, no específicamente haciendo una alusión literal acerca de algunos de los principios que ahorita vamos a pasar a ver, pero sí, sí lo describió de una forma bastante adecuada, ¿no? Y justamente en la idea del contenido de alguno de estos principios que vamos a señalar, ¿no? Y por ejemplo mencionó de que no podía pues ser válido de que el Estado, aduciendo de que las personas que estaban internas, porque esto fue en los penales, ¿no? En Frontón, que eran de extrema peligrosidad o que tenían algún tipo de armamento, eh, podría aceptarse como válida la decisión del Estado de eh, tirar bombas al establecimiento penitenciario porque es un arma cuyo efecto es indiscriminado, ¿no? No se puede pues direccionar directamente hacia las personas que estarían pues eh, participando del disturbio dentro de, en este caso, del establecimiento, ¿no? Entonces ahí la Corte tuvo en cuenta eso para finalmente mencionar de que hubo una vulneración de derechos por parte del Estado. Y en el caso Cruz Sánchez contra Perú, que es un caso bastante conocido, ¿no? De hecho, varios de ustedes espero lo conozcan, ¿no? Que es el caso de los comandos Chavín de Huántar, ¿no?
que llegó hasta la Corte Interamericana. Es un caso bastante interesante para quienes les interese, porque allí la Corte es por primera vez en relación a un caso peruano, aplica no solamente derechos humanos, sino también derecho internacional humanitario, y en el marco del contexto del caso, ¿no? Que fue la toma de la Embajada de Japón, llega a determinar de que hubo o estábamos, digamos, contextualizados en un conflicto armado no internacional, es decir, un conflicto armado interno. Por eso es que usa las normas del DIH, es decir, del Derecho Internacional Humanitario, y a la par de eso establece o desarrolla diversos aspectos jurisprudenciales en lo que corresponde al principio de proporcionalidad que ahora vamos a pasar a señalar, ¿ok? Eh, Cuando lo hagamos, ahí les haré algunos otros comentarios acerca del caso. Bueno, entonces acá vamos justamente a desarrollar cada uno de estos principios, ¿ok? Principios que tienen reconocimiento internacional, como se menciona acá. Entonces, no es que nazca de una normativa nacional, sino que es al revés, nace en la normativa internacional o en la regulación internacional, eh, y eso es recogido por el Estado, ¿ok? Entonces, dentro de los principios del uso de la fuerza o el marco de lo que suponen esos principios, lo que se tiene que tener presente es que estos devienen de instrumentos de Naciones Unidas en primer lugar, ¿ok? Aquí estamos haciendo alusión a partir de dónde están reconocidos estos principios. Primero, en los instrumentos de Naciones Unidas, es decir, eh, esos dos textos a los cuales les he hecho alusión al inicio, ¿no? El Código de Conducta de los Funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y los principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley también. Que esos dos instrumentos son bastante importantes, ¿no? Ya les dije, a pesar de que sean soft law, igual tienen ahí su importancia y han sido recogidos a su vez por órganos internacionales tales como la Prensa Internacional, el Comité de Derechos Humanos, el Tribunal Europeo y también la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos ha desarrollado a nivel de sus pronunciamientos en el marco de su competencia para poder pronunciarse sobre controversias en materia de posibles vulneraciones de derechos humanos, lo referido al principio de necesidad, por ejemplo, ¿no? Y esto lo ha hecho en el caso Suárez Guerrero contra Colombia, lo propio ha hecho el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en cuanto al principio de legalidad y necesidad, en el caso Makaratsis contra Grecia, ¿no? También ha hecho un desarrollo interesante acerca de estos dos principios, ¿no? Ya les dije, ¿no? Legalidad, necesidad y proporcionalidad. Aquí es para que ustedes evidencien cómo a nivel jurisprudencial esto ha sido también desarrollado. Y en el caso de la Corte Interamericana ha hecho un desarrollo jurisprudencial de los tres principios, en también diversos casos, pero principalmente en estos que se mencionan aquí, que es el caso Naguede Dorcema contra otros, perdón, contra la República Dominicana, el caso de los hermanos Landaeta, Mejía y otros contra Venezuela, y el famoso caso Cruz Sánchez y otros contra Perú. ¿Ok? En estos casos, la Corte Interamericana ha desarrollado lo pertinente en virtud de lo que suponen estos principios en el uso de la fuerza. ¿Ok? Estos gráficos, por si acaso lo he sacado de una capacitación que se hizo por parte del IDEPUC en materia de DIH, ¿ok? Pero que creo que es útil para justamente poder avanzar o desarrollar lo pertinente en esta sesión. Bueno, entonces, ahí les decía, ¿no? Vamos primero con el principio de legalidad, que está regulado en los principios básicos 1 y 2 y el artículo 1 del Código de Conducta, ¿ok? Como les digo, todo esto en conjunción con la jurisprudencia internacional, ¿de acuerdo? Bueno, entonces, ¿a qué nos apunta este principio de legalidad? A que debe existir una norma, una ley previa que atribuya, perdón, que establezca, ¿no? Que disponga esta atribución del uso de la fuerza, ¿no? ¿Se acuerdan lo que hemos mencionado anteriormente acerca de la restricción, ¿no? Para que sea válida tiene que haber una norma previa ya. Este tema, digamos, es en consonancia o en coherencia también con eso anterior.
porque lo que se busca aquí es que en virtud del principio de legalidad, el uso de la fuerza esté allí, establecido como tal, su competencia o a quién le corresponde el uso exclusivo de, en una ley que así lo determine. ¿Listo? ¿Y qué es lo que la ley pues debe determinar? No solamente el objetivo del uso de la fuerza, objetivo legal, va a tener que determinar también los medios legales, ¿no? Y los protocolos que se debe seguir, es decir, los procedimientos que se debe efectuar en virtud del uso de la fuerza. Les mencionaba también anteriormente, ¿no? Para que haya justamente esta posibilidad de evitar una mayor lesividad, todo esto tiene que estar regulado y en consonancia a su vez con el deber de prevención de los estados, ¿no? Porque debemos pues estipular allí de manera clara y definitiva, definida, a qué estamos pues aludiendo con esta atribución del uso de la fuerza y los alcances de la misma, ¿no? Los alcances en términos de la manera en cómo esto se va a ejercer y también qué mecanismos o qué, digamos, armas se va a utilizar cuando se realice o se efectúe este uso de la fuerza, ¿ok? Entonces, lo que se establece también es que en el marco del principio de legalidad, estos tres, digamos, aspectos, ¿no? Que forman parte de esta triple conjunción, tienen que estar presentes eh, de manera, pues, evidente, ¿no? Tiene que estar allí, tiene que estar corroborado y si alguno de ellos falta, entonces vamos a vulnerar el principio de legalidad, ¿no? Por eso se dice allí, hay una triple conjunción frente a la cual si alguno de estos elementos falta, ¿ok? Entonces vamos a estar ante una falla del principio de legalidad y esto haría en consecuencia de que el uso de la fuerza sea considerado arbitrario, ¿ok? Tenemos que tener esas tres de manera concurrente. ¿Qué es lo que implica esta situación o esta exigencia hacia los estados? Que favorezca el escrutinio público, es decir, que sea transparente, sea pues compartida esta información que obviamente es de interés público, poder conocer quiénes pueden detentar legítimamente el uso de la fuerza, cómo lo pueden hacer, en qué circunstancias, qué armas pueden utilizar, etcétera, etcétera. Y a su vez otorga certeza y predictibilidad tanto del accionar, quiénes pueden hacerlo, en qué situaciones lo pueden hacer, cuáles son los niveles de graduación, ¿no? En los avances de las incursiones que puede realizar los agentes estatales, etcétera, ¿no? Entonces ahí viene el tema de la predictibilidad y la certeza del uso de la fuerza y reduce la discrecionalidad en su uso, ¿ok? Con lo cual así pues evitamos algún riesgo de caer en alguna situación de arbitrariedad, ¿no? Y claro, esto implica pues que estemos sujetos a solamente a esta regulación interna que pueda haber en la materia, sino también a todo esto que estamos conversando en relación a cómo está eh, estas temáticas reguladas, establecidas en la normativa internacional. ¿Ok? Entonces, bien importante este asunto y por qué entonces es que nos interesa poder conocer qué es lo que este reconocimiento internacional establece en virtud de estos principios, ¿ok? Pero todo está como alineado, ¿se dan cuenta? Bueno, entonces, este artículo 30 es lo que yo ya les había mencionado anteriormente, entonces sobre eso no voy a volver. Sí voy a pasar entonces a este famoso principio de necesidad también, que está establecido en el artículo 3 del Código de Conducta y en el principio básico número 4, y que nos exige un asunto importantísimo, que es que agotemos otras alternativas previas a la utilización de la fuerza para conseguir el objetivo legal que requiere. ¿Ok? Entonces, en utilización de este principio de necesidad, yo tengo que identificar también qué otras medidas alternativas pueden estar al lado de la posible utilización del uso de la fuerza ante una circunstancia específica. ¿Ok? Entonces, tengo que estar preparado, ¿no? Preparada justamente para hacer esa valoración previa
y poder justificar por qué entonces se me abre la puerta para poder proceder con el uso legítimo de la fuerza. ¿Listo? Entonces, si se dan cuenta, es una, eh, eh, lo que, eh, lo que nos genera es que el funcionario que tenga pues que realizar esta valoración tenga que estar preparado para poder justamente realizar ello con los criterios que acabamos de mencionar y también con el conocimiento, obviamente, del caso, ¿no? Todos los elementos que sean necesarios para poder abordar o tomar una decisión específica, ¿no? En relación a la circunstancia concreta. Esto obviamente tiene que ver justamente con la casuística, ¿no? Con labores de inteligencia, ¿no? Entonces, información que puedan obtener de primera mano quienes tengan que tomar la decisión, etcétera, ¿no? Entonces, solamente así, pues, podemos ser en una preparación en una posibilidad real, efectiva, de poder, pues, delinear qué otras alternativas hay. De repente no hay, o sí hay, pero en nuestra valoración esas alternativas no van a cumplir con el objetivo que busco, no son idóneas para ello. Pueden serlo, ¿no? Pero se queda en posibilidad, por ejemplo, muy mínima, ¿no? Y entonces, por eso es que procedo a utilizar el uso de la fuerza, ¿ok? Pero tengo que superar ese principio de necesidad justamente para poder justificar la legitimidad de mi accionar, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que a qué justamente apunta el principio de necesidad y esta exigencia de buscar otras alternativas de manera previa, ¿ok? No, no es que después de que use la fuerza y recién busco las medidas, sino es antes. Busca reducir al mínimo los daños y lesiones, acorde con el principio de mínima lesividad que conversamos, recuerdo. Y también buscando qué otras opciones de salida pueda haber a una situación concreta, ¿no? Opciones. Por eso es que se conjugan acá como parte de los criterios o los aspectos de ser valorados, ¿no? Al momento de verificar si procedemos con el uso de la fuerza o no, como lo son el diálogo, la persuasión, la advertencia, la disuasión, ¿no? Que son mecanismos válidos que uno puede utilizar justamente para advertir alguna situación que nos permita, pues, a su vez, minimizar algún daño o lesión que pueda, pues, acarrear alguna circunstancia específica, ¿ok? Válido poder recurrir a ello y evitar el uso de la fuerza eh, frente a alguna circunstancia, ¿ok? No siempre se va a poder hacer, pero es necesario poder al menos eh, ejercer o realizar este ejercicio, esta eh, exigencia, ¿no? Perdón, cumplir con esa exigencia que eh, o se decanta a propósito del principio de necesidad. Ahora, hay una excepción que establece los propios principios básicos en la número 10, donde se menciona eh, la utilización de armas de fuego en ciertas situaciones, ¿ok? Y acá pues estamos ante situaciones pues de extrema pues amenaza, ¿no? Donde hay ya una posibilidad de que efectivamente va a ocurrir el daño se va a matar a un grupo de personas, ¿no? De repente personas que están, pues, que están de rehenes, ¿no? O que han sido capturadas por algunas otras, ¿no? Que están buscando algunos otros objetivos, pero que hay una amenaza real, latente, inminente, que va a afectar la vida o la integridad de esas otras personas. Y claro, acá al principio tampoco es que te exige necesariamente de que esa posibilidad inminente de concretar esta amenaza tenga que ser con pues algún arma de fuego, ¿no? Puede ser con otro tipo de instrumento de armamento que pueda tener quizás la misma finalidad, ¿ok? Y entonces ante esa situación y ante la necesidad de ponderar con el tema de la seguridad, como les mencioné, y la posibilidad o la necesidad también de que el Estado deba cumplir con su obligación de pues resguardar eh, la seguridad, ¿no? De las personas, ¿no? A las cuales también pues o a las cuales se deben.
deciden utilizar pues el uso de la fuerza y entre el uso de la fuerza utilizan, por ejemplo, un arma de fuego para repeler justamente esa situación, para evitar de que las otras personas o la otra persona pues mate a otras más que están de por medio, ¿no? Como les digo, esta evaluación tenemos que hacerla ahí contando con todos los elementos necesarios, pero digamos en un ejemplo simple podremos mencionar de que esto podría representar, digamos, una excepción válida que nos permita, por ejemplo, utilizar directamente las armas de fuego de carácter letal para evitar de que estas otras personas o otra persona mate, ¿no? A otras que están allí bajo eh, bajo su control, ¿no? Eh, Ahora vamos con el tema de la proporcionalidad, ¿ok? La proporcionalidad que está también establecido en el principio básico número 5 y que ha también, digamos, supuesto un desarrollo jurisprudencial importante, ¿ok? Juntamente con los otros principios, pero en este tema de la proporcionalidad ha tenido pues una particularidad ahí también bien relevante en lo que ha sido los pronunciamientos, especialmente de la Corte Interamericana, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se apunta o qué apuntamos con el principio de proporcionalidad? Ya vimos de que podemos haber pasado, digamos, o superado el tema del principio de legalidad, se estableció una norma, está todo regulado en cuanto al objetivo, los medios, el procedimiento. He pasado o he superado mi principio de necesidad al establecer de que no había otra que aplicar el uso de la fuerza, ¿ok? Y ahora entonces, cuando ya le abrí la puerta a la legitimidad de la utilización del uso de la fuerza, entonces lo que me va a tocar es eh, evaluar cómo voy a realizar el uso de la fuerza, ¿no? ¿Cuál va a ser o cuáles medidas que voy a adoptar o actos que voy a realizar en el marco de la utilización del uso de la fuerza, efectivamente van a cumplir con el principio de proporcionalidad que nos establece, digamos, el estándar internacional. Y entonces aquí viene el tema de la concordancia entre el grado de amenaza o resistencia y el nivel de fuerza pública para controlarlos o repelerlos. ¿Okay? Estamos frente a una situación de amenaza, de resistencia, que puede estar acompañado de una violencia, que puede estar pues enmarcado en una situación en la que quienes están amenazando o ejerciendo esta resistencia, ¿no? O utilizando la violencia, pueden contar con algunas armas o ya sea piedras o algunos otros instrumentos que pueden causar algún daño, ¿ok? Frente a el tema del nivel o el ejercicio, ¿no? O la intensidad de la fuerza pública para el control de estas personas o repeler esta situación, ¿no? Entonces, tengo que valorar esa concordancia, ¿no? Tiene que haber allí como un equilibrio entre esto para que luego no pasemos ese límite y vayamos más bien ante un escenario en la cual haya una desproporcionalidad del uso de la fuerza y por tanto, una vez más, caeríamos en la arbitrariedad de la misma. ¿Ok? Entonces aquí lo que tengo que también tener en cuenta es la magnitud de los bienes jurídicos en riesgo, ¿no? Puede ser la vida, puede ser la integridad, puede ser la propiedad privada, puede ser, no sé, pues la seguridad pública, el resguardo de las instalaciones de servicios esenciales públicos, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver ahí cuál es la magnitud y la intensificación que puede haber de por medio, ¿ok? Y el nivel de fuerza que se va a utilizar para o para recuperar el control, ¿no? Para repeler a estas personas, etcétera, ¿ok? Y de otro lado, exige la evaluación de las circunstancias y los hechos concretos, ¿no? Es una valoración conjunta, ¿no? De todo lo que acarrea la situación a la cual me estoy enfocando y respecto de la cual estoy empleando la fuerza, ¿no? Eh, entonces, es un análisis contextual, una vez más, no me voy a limitar solamente al acto específico en el cual se disparó, ¿no? O se realizó la incursión, el hecho me refiero,
sino a todo, ¿no? Al previo, a los procedimientos, al protocolo que se siguió, qué circunstancias estuvieron alrededor de ello, el perfil de las personas que participaron o respecto de quienes estoy realizando pues este control o al repelerlos, ¿no? Eh, y a partir de eso, pues lo que voy a necesitar es determinar el nivel de fuerza que se va a utilizar. ¿Ok? Si bien es cierto, yo puedo decir, estoy, digamos, apto para poder ejercer el uso de la fuerza, los niveles van a ir cambiando y se van a ir graduando dependiendo también de la intensidad, ¿no? Y, digamos, el grado de amenaza, ¿no? Y la magnitud de la amenaza o incluso consumación de la afectación de niveles jurídicos de alta envergadura, ¿no? Una vez más, como puede ser la vida o la integridad de las personas. ¿Listo? Entonces ahí tengo que ir graduando la manera en cómo voy a utilizar esa fuerza respecto de la cual tengo legitimidad de usar en principio, pero que tengo que cumplir con este tema de la proporcionalidad para no ver afectado justamente la validez eh, de mi actuación. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que se busca de acuerdo a lo que también establece, en este caso, la Corte Interamericana? ¿Okay? En este caso de los hermanos Landaeta Mejías y otros contra Venezuela, ahí es donde establece este deber de mínima lesividad a la cual hicimos alusión. ¿Okay? El funcionario encargado de hacer cumplir la ley busque en toda circunstancia reducir al mínimo los daños y lesiones que pueden causarse a cualquier persona, así como utilizar el nivel de fuerza más bajo necesario para alcanzar el objetivo legal buscado. ¿Ok? Si con el nivel de fuerza más bajo yo alcanzo el objetivo legal buscado, pues hasta ahí nomás me puedo quedar y no puedo subir de nivel, porque entonces ya caeríamos en una situación desproporcional y estaríamos incurriendo en una afectación de este deber de mínima lesividad, ¿no? Yo busco, como les mencionaba, la ocasionar la mínima eh, posibilidad de daños que pueden verse pues comprometidos con la utilización de la fuerza, ¿ok? Y el caso Cruz Sánchez contra Perú, donde se establece, ¿no? O se hace pues un avance importante al momento de desarrollar lo relativo a la proporcionalidad, ¿no? Antes de Cruz Sánchez, lo que se mencionaba era de que el nivel de fuerza utilizado debe ser acorde con el nivel de resistencia ofrecido, ¿no? De parte de a quienes yo ejerzo o contra quienes yo tengo que ejercer el uso de la fuerza. Obviamente hacia ellos nos estamos refiriendo, ¿ok? ¿Qué hace Cruz Sánchez perdón, qué hace la Corte en el caso Cruz Sánchez? Dice, los medios y el método empleados deben ser acordes con la resistencia ofrecida y el peligro existente. ¿Ok? Entonces ya no solamente nos estamos limitando en nuestra valoración de la proporcionalidad al hecho de cuánta resistencia ofrece la otra parte frente a la cual yo necesito controlar o repeler, sino también el peligro que pueda existir en el contexto o la circunstancia frente a la cual me estoy enfrentando. ¿Ok? Y esto tiene que estar acorde, proporcional a los medios y métodos que voy a utilizar en el marco del uso de la fuerza exclusiva que tengo como agente del Estado. ¿Ok? Entonces hay un cambio bien importante, interesante que hace ahí, o una adición en todo caso que hace ahí la Corte en el caso Cruz Sánchez, ¿no? Que como les mencionaba es un caso bastante importante, ¿no? De hecho fue uno de los casos más sonados en su momento y respecto al cual la Corte pues emitió diversos puntos bastante interesantes que no vamos a poder abordar ahora, pero para quienes les interese, les invito a poder revisar este caso, ¿ok? Es un poco extenso, pero creo que vale la pena poderlo ver o poderlo estudiar y evaluar, porque ahí hace también y recoge todo lo referido a estos principios del uso de la fuerza y los enmarca, como les mencionaba, en una situación de conflicto armado interno, ¿ok? Lo interesante acá es que para la Corte, si ustedes recuerdan el contexto o los hechos del caso, que fue la toma de la Embajada de Japón,
¿no? Que fueron varios años después incluso de que ya se había capturado a Ismael y todo, ¿no? Estábamos hablando de terroristas del MRTA, rezagos en realidad de este grupo terrorista, toman la embajada de Japón, tienen capturado un montón de rehenes allí, luego quedan un grupo, y luego de eso ocurre la incursión y el operativo, ¿no? Porque esto fue realizado por agentes militares, ¿no? Por el ejército peruano, por eso es que se le llama, o tenía que ver con el operativo Chavín de Huántar, ¿no? Los que formaron parte del operativo, ¿no? Entonces ahí se habló mucho del tema del operativo, ahí se habló mucho, como les mencionaba, esta técnica del instintivo selectivo, esta técnica de la incursión por el dominio eh, eh, del inmueble, ¿no? Creo que así se llama, el dominio del inmueble, cómo es que, digamos, en este tipo de operativos que tiene que ser así de rápido, porque en principio tiene que ser pues así como imprevisto para la otra parte, ¿no? Cómo es que ingresan y de qué manera se distribuyen y de qué forma pueden realizar la incursión justamente tratando de evitar la mínima lesividad, ¿ok? Obviamente ahí el objetivo era rescatar vivos a todos los rehenes, no se pudo, hubo dos personas fallecidas, pero digamos la gran mayoría resultó liberada y con vida, y hubo una baja o dos, creo, de parte de los militares, ¿no? Pero fue un caso que llegó a conocimiento de la Corte, y la Corte tuvo la oportunidad y de hecho lo aprovechó de poder efectuar toda una serie de estándares en cuanto al tema de VIH, y adicionalmente el tema del uso de la fuerza por agentes del Estado, ¿no? Que en este caso, como les mencionaba, fueron por parte de militares, ¿no? Hubo peritos y todo, ¿no? Fue una experiencia bien interesante, ¿no? Que tuve oportunidad de estar justamente en ese caso por parte de la Procuraduría, que ejerce la defensa del Estado en estos organismos, ¿no? Por eso lo recuerdo ahí muy bien. Pero, una vez más, ¿no? Para quienes les interese, pueden leer el caso, es una sentencia que está allí expedita, es pública, ¿no? Está en la página web de la Corte por si por ahí lo quieren revisar a más detalle. Ahora vamos ya para ir un poco ya en la parte final, ¿no? Haciendo alusión justamente a eh, la utilización de las armas de fuego y lo que es el resguardo del derecho a la vida, ¿ok? Dentro de lo que es la utilización del uso de la fuerza por parte de los agentes del Estado, ¿no? De los funcionarios del Estado, justamente al abrirle la posibilidad de utilizar estas armas de fuego, ¿no? Es donde puede pues estar de por medio eh, posiblemente comprometido alguna afectación del derecho a la vida, ¿ok? Pero, y ahí viene, digamos, la situación que les indicaba, si nosotros logramos corroborar de que ese uso de la fuerza fue legítimo, con lo cual siguió los parámetros de los principios de legalidad, necesidad de proporcionalidad, y lamentablemente pues hubo la muerte o las muertes de algunas personas, eh, pues esa muerte no va a ser arbitraria, ¿no? Lo que se procesa, lo que se investiga son las privaciones arbitrarias de la vida, ¿ok? Que en el caso Cruz Sánchez fue por eso, fue por ese tema que finalmente no se responsabilizaron, ¿no? Por un único caso, porque fueron tres quienes recurrieron, los familiares de tres de estos terroristas, recurrieron a la Corte Interamericana, pero solamente respecto de uno fue que la Corte determinó de que había indicios de que habría habido una afectación o una privación arbitraria de la vida, ¿ok? Respecto de los otros, no, ¿ok? Fallecieron, pero esas muertes no fueron arbitrarias, con lo cual no hay responsabilidad ahí, en este caso, del Estado, ¿no? A ver, entonces, para recordar nomás, ¿no? El derecho a la vida tiene una acepción positiva, ¿no? Que es la posibilidad o es la necesidad de que el Estado pues adopte estas medidas para que pueda garantizar el pleno y el libre ejercicio de este derecho, creando las condiciones necesarias para que pueda garantizarse la existencia de
de cualquier persona bajo su jurisdicción, bajo ¿no? el paraguas de la dignidad humana, ¿ok? En cuanto a su excepción negativa, es que supone allí la prescripción de la privación arbitraria de la vida, y ahí es donde nosotros apuntalamos con el hecho justamente de la posibilidad de que se utilicen estas armas, ¿no? De una forma eh, que no corresponde, ¿no? Y ahí podríamos estar incurriendo en alguna situación arbitraria, ¿no? Eh, bueno, entonces aquí solamente también para hacer alusión a un artículo importante de los principios básicos, el artículo 9, ¿ok? Y lo vamos a leer conjuntamente para justamente rescatar algunas ideas importantes, ¿no? Los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley no emplearán armas de fuego contra las personas, ¿ok? Eso es como que la regla, salvo, y ahí viene la excepción, en defensa propia o de otras personas. ¿Ok? Entonces, ¿qué me dice ahí o qué me comienza o cuál es el mensaje ahí inicial de los principios básicos? Los funcionarios no van a emplear las armas de fuego, ¿ok? Contra personas, salvo que sea en defensa del propio funcionario, ¿ok? La idea no es que el funcionario pues sea una persona pues que se exponga a que también finalmente lo maten o lo hieran gravemente, ¿no? Porque si hay una situación de defensa propia, pues nada, ahí está expedita la posibilidad de poder utilizar su arma de fuego, ¿no? O de otras personas, obviamente, ¿no? Si estamos frente a una situación en la que una tercera persona pone en peligro a otras que están allí y en peligro latente inminente de que las vaya a matar, como les mencionaba en el ejemplo anterior, podría utilizar las armas de fuego, ¿ok? En caso de peligro inminente de muerte o lesiones graves, o con el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave que entrañe una seria amenaza para la vida, o con el objeto de detener a una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su autoridad, o para impedir su fuga, y solo en caso de que resulten insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos. Entonces, miren ahí cómo el artículo 9 le pone varias salvedades, ¿no? O sea, no puedes emplear armas de fuego contra otras personas, pero sí lo puedes hacer en tales y cuales supuestos, ¿no? En defensa propia, cuando hay peligro inminente de muerte, cuando necesito, pues, detener a una persona que represente un peligro y oponga resistencia para impedir su fuga, ¿no? Todas estas situaciones que establece los principios básicos. En cualquiera de esos casos, solo se podrá hacer uso intencional de armas letales, ¿ok? Cuando sea estrictamente inevitable para proteger una vida. Entonces yo puedo, pues, emplear armas de fuego, pero las letales las tengo que emplear solamente cuando es estrictamente inevitable para proteger una vida, ¿ok? Entonces va un poco como que en graduación, ¿se acuerdan este tema de la mayor afectación, ¿no? O la mayor gravedad de los bienes jurídicos que pueden verse comprometidos? Obviamente la vida acá es un bien jurídico sumamente importante, no trascendental, ¿no? De la cual dependen otros bienes jurídicos, etcétera, y otros derechos también. Entonces, el artículo 9 ya nos está anunciando de que las armas letales es para evitar, proteger o para cuando necesitamos estrictamente proteger una vida, ¿ok? ¿Qué más podemos indicar acá? Los medios con los que se amenace la vida son irrelevantes. Eso es lo que les también creo mencioné hace un momento atrás, ¿no? O sea, yo puedo amenazar la vida y es inminente, no necesariamente con un arma de fuego, ¿no? Puedo estar, no sé, pues con un arma blanca y estoy acá a yugular y que si yo hago un movimiento, pues voy a utilizar esa arma blanca y la persona va a morir desangrada, ¿no? Y así quizás otros medios que puede efectivamente devenir en una circunstancia tal que suponga una amenaza
inminente y grave a la vida de una persona, ¿ok? Bueno, lo que acabo de mencionar, el peligro contra la vida debe ser inminente, ¿no? Y el funcionario del Estado, ¿no? No emplea las armas de fuego para causar la muerte necesariamente, que las va a utilizar en principio para tratar de repeler, para tratar de controlar, pero no es que de frente uno vaya a matar, ¿no? O sea, no es, digamos, la idea. Por eso es que existen este tema, o deberían existir este tema de las gradualidades del tipo de incursión que se va a realizar. Y dependiendo, obviamente, de la circunstancia y el contexto en el cual me estoy encontrando, y el escalamiento, no sé si estamos hablando de repeler una conflictividad social, ¿no? El escalamiento de la violencia que pueda darse en una situación concreta, ¿ok? Bueno, ya, y esto creo que por aquí ya terminamos casi, y estamos bien con la hora porque si no nos pasamos como otras ocasiones. A ver, acá están los disparos de advertencias, ¿ok? Esos famosos, pues, casos en los cuales, pues, se utiliza el arma de fuego y disparo al aire, ¿no? O al costado, a ver, tratar bajo mi intención de que esto sea, pues, una cuestión disuasiva o intimidatoria, como se dice acá, ¿no? Entonces, estos tipos de disparos que tienen esta finalidad o esta eh, digamos, esta idea, ¿no? Por parte de quien los realiza, han tenido tradicionalmente dos finalidades. Uno, evitar la consumación de un delito y o impedir la fuga de un presunto delincuente. El problema con estos disparos disuasivos, intimidatorios, que son disparos de advertencia, posibles disparos de advertencia, es lo siguiente, ¿ok? Y esto hay que ir viendo y ganando a ver por qué entonces se plantea algunas problemáticas al respecto con relación a este tipo de disparos, ¿no? A ver, procederían solo en situaciones en las que el uso del arma de fuego ya se encuentra habilitado, ¿ok? Recuerdan de que les mencionaba de que en el principio número 9 puedes utilizar eh, armas de fuego y armas letales solamente cuando está en peligro la vida, ¿no? Entonces, se entiende pues de que cuando uno pretende hacer y realiza este tipo de disparos, ya se encuentra habilitada la posibilidad de que la agente estatal pueda ejercer o efectuar el uso de la fuerza, ¿no? Pero ahí viene lo siguiente, ¿no? ¿Qué es lo que supone esto? Una incertidumbre y falta de control respecto al destino final del disparo, ¿no? Si uno dispara al aire, no es que necesariamente pues la bala se explota ahí en el aire y no vuelve a bajar, porque todo lo que sube baja, sino que no tenemos pues ahí el control respecto de cuál es el destino, cuál sería el destino de esa bala que yo lanzo al aire, ¿no? No sabemos si va a impactar en en alguna otra zona, ¿no? En la pared, en el árbol, o va a impactar en una persona, o va a rebotar, va a caer en el piso y va a rebotar y le va a impactar a otra persona. En realidad no hay forma de cómo eh, controlar el destino de ese disparo. Y por tanto, pues esto nos está generando una situación tal que no tenemos posibilidad de, digamos, tener una seguridad del objetivo a la cual estamos, eh, digamos, apuntando con la realización de este tipo de disparos. Por eso es que, digamos, no hay una, eh, una aceptación respecto de su validez en sí mismo, ¿ok? Lo otro es que es inconsistente con el entrenamiento recibido por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. ¿Se acuerdan que conversamos acerca de, en el marco de la prevención, tienen que pues, capacitarse y entrenarse en el uso y empleo de la fuerza y de las armas, ¿no? Entonces, si en el marco de esa capacitación lo que nos dicen es de que debe haber pues ahí eh, un criterio de distinción acerca de hacia quién estoy dirigiendo mis baterías cuando yo ejerzo el uso de la fuerza. Cuando yo hago este tipo de disparos, pues no necesariamente estoy garantizando de que esto va a ser así. De hecho, yo no puedo controlar en la dirección y cuál va a ser el destino, como se mencionó ahí, de ese disparo que pueda realizar, ¿ok? Y lo otro es la imprevisión, que las consecuencias no son
digamos, previsibles, ¿no? Así como puede el disparo, ¿no? De advertencia caer en una pared, puede que no sea así y que finalmente termine, pues, eh, afectando o hiriendo a una persona o hasta matándola. Entonces no tenemos posibilidad de poder controlar efectivamente ello y por tanto no puede ser pues válido, ¿no? Entonces por eso es que se dice de que no son compatibles con los estándares internacionales en empleo de la fuerza y es atentatorio contra los derechos humanos y vulnera los principios de los cuales ya hemos hecho pues alusión, ¿no? Bueno, hasta ahí entonces yo me quedo, ¿ok? Yo sé que es un tema, digamos, un poco más extenso, es bastante interesante poder tratar de evaluar todo esto casuísticamente hablando. De hecho, seguramente para ustedes les ha venido varios ejemplos a la cabeza, igual que a mí, pero vamos a tratar pues de, quizás en el marco de las preguntas, de hacer algunas precisiones en el tiempo que nos queda. Aún tenemos unos minutos para poder responder algunas consultas. Muchas gracias, doctora, muy amable, estimados colegas. Hemos dado por culminada esta sesión, pero igual va a haber ronda de preguntas. Lo que eso sí, por favor, primero, tener activo su cámara. Segundo, es una pregunta por estudiante, pero sea preciso. Y agregando, el participante es una pregunta, tengan en cuenta por favor ningún caso particular. Y los que no se hayan matriculado, ya saben, dejan su número en el chat, solamente los que se desean matricular sobre este curso. ¿Ok? A través del chat estamos coordinando a partir de mañana. Estimado Manuel, ¿cómo estás? Buenas noches. Adelante, por favor. Una pregunta. Gracias. Estimado Manuel, ¿no tienes audio? Lamentablemente. No se te escucha, estimado Manuel, tienes que verificar. Estimado Víctor, ¿cómo estás? Buenas noches, adelante. Doctor, buenas noches, doctores, buenas noches. Se ha hablado mucho de la legalidad, necesidad y la profesionalidad, ¿no? El tema es, hace tiempo hubo una manifestación en Abancay, donde la fuerza más fuerte fue los manifestantes que agredieron abruptamente a los policías, ¿no? Entonces ahí donde sucedió el impasse de uno de estos agresivos muriendo. Pero ¿qué hay para la protección de la policía? Porque también la policía tuvo eh, personas que han sido agredidas, golpeadas, ¿no? Y bueno, ahí los jueces no lo vieron bien esta situación. ¿En qué caso hay la protección para la policía, que realmente es la que pone el orden a estas manifestaciones que son a veces ya abruptas, ya fuertes? No, ya te tiran perdigones, tiran molotov. ¿Cuál es el sistema que realmente los derechos humanos puede cubrir también a la fuerza del orden? Ya, a ver, creo allí voy a tratar de dar algunas apreciaciones en virtud de los comentarios de Víctor, que me parece que pues son opiniones que se escucha, digamos, a través de varias tribunas, ¿no? De varias personas que también tienen esta preocupación ya desde el lado de cómo es que estas situaciones son tratadas a partir de los agentes del orden, ¿no? A ver, en una de las cuestiones que estuvimos viendo, había una parte en la cual mencionábamos de que el Estado debe dotar del equipamiento necesario para los agentes del orden, ¿no? Entonces, diría que uno de los aspectos también que podríamos en todo caso ahí mencionar es, o en todo caso, preguntarnos a modo de reflexión, ¿no? No tengo aquí exactamente unos o datos que me permitan a mí poder hacer una aseveración, pero en todo caso sí al menos poder hacer alguna pregunta, así como para poder pensar alrededor de ella, ¿no?
eh, eh, ¿qué tanto en este tipo de situaciones en las cuales el Estado o el órgano competente decide de que la policía incursione en estas movilizaciones o protestas, envía a personal policial primeramente pues que esté preparado, además de capacitado, preparado, es decir, con no sé, los uniformes necesarios, los implementos adecuados, ¿no? Escudos, otro tipo de armas que no sean letales, ¿no? Necesariamente, ¿no? Para que puedan precisamente poder participar de ello, ¿no? Y que tanto también tienen experiencia en poder eh, participar de ese tipo de incursiones que busquen de alguna forma repeler a las personas que están, entiendo yo, ejerciendo pues ciertamente algunos actos de violencia que finalmente decanten toda una situación que puede ser como de escalamiento bastante preocupante y que puede pues afectar no solamente los derechos de estos manifestantes, de la policía, sino también de terceras personas, ¿no? Entonces, primero yo me preguntaría ello, ¿no? Si efectivamente el Estado está efectivamente cumpliendo con esto, que también es parte de su obligación, ¿ok? O sea, yo como Estado tengo la obligación de resguardar el orden público o interno a través de mi policía, pero justamente para enviar a las policías a utilizar, o perdón, a incursionar en este tipo de movilizaciones, utilizando el uso de la fuerza que tiene expedita, le tengo que dar los mecanismos o los medios, perdón, necesarios, los tengo que capacitar y tengo que enviar a personal idóneo que pueda, pues, ser o tener la habilidad de tomar decisiones en el campo, ¿no? Porque ocurre, a veces ocurren con tanta, rapidez las cosas y en el momento adecuado donde no necesariamente pues estamos ahorita mismo pues sentados ahí viendo y evaluando a ver qué decisión o qué medida puede ser la más adecuada. Es distinto cuando uno está en la circunstancia propiamente dicha y tiene que tomar una decisión rápida, porque si no la cuestión avanza o puede haber otro tipo de amenazas de por medio, ¿no? Entonces, primero diría eso. Segundo, pues la policía tiene una persona que se llama el defensor de la policía, ¿no? Que entiendo que es la persona que tendría pues que estar vigilante de situaciones en las que habría alguna afectación a los miembros de la Policía Nacional en general, ¿no? Y tendría la posibilidad de poder incluso participar de algunos procesos, ¿no? En los cuales puede estar este policía o este efectivo policial como víctima, no como agresor, sino más bien como afectado de eh, algunos actos, ¿no? Como puede ser lesiones leves, graves, no sé, o incluso por las muertes generadas o por muerte de policías, ¿no? ¿Se acuerdan en el tema de Vagos, por ejemplo, ¿no? Que hubo esto en el año 2009 y hace un montón de años, pero fue una situación, digamos, que fue como que de noticia mundial y que supuso incluso toda una modificación en cuanto a la normativa interna, en cuanto a la ley de consulta previa y que le costó al Perú la muerte de más de una veintena de policías y creo que dos o tres miembros de estos pueblos indígenas que participaron de estas protestas, ¿no? Pero, por ejemplo, ahí, ¿no? Quienes estuvieron enmarcados o que tuvieron que atravesar todos los procesos judiciales por las muertes de los policías fueron algunas de estos comuneros o eh, indígenas que participaron de las manifestaciones o que habrían estado involucrados directamente en la ejecución de los actos, ¿no? Entonces, no es que si un policía lamentablemente fallece en alguna incursión, esto quede en impunidad. En buena cuenta es una persona también, al igual que nosotros, y pues también el derecho interno tiene que activarse para poder realizar las investigaciones del caso y sancionar a quien corresponda. ¿Ok? Otro tema distinto es cuando la casuística o la situación pasa a manos de un órgano internacional en materia de derechos humanos, ¿no? Que ya es otra lógica, porque en el ámbito de derechos humanos, el único que responde o a quien le va a caer la responsabilidad o posible responsabilidad internacional es al Estado. Por eso es que estos órganos no es que necesariamente, pues,
eh, van a ver, a conocer casos en los que hay alguna afectación de un agente del Estado, salvo, y acá viene el otro salvo, ¿ok? Salvo que el propio Estado, a través de los órganos de administración de justicia, hayan fallado y no hayan garantizado su derecho. ¿Qué hubiera pasado si ninguno de estas muertes de los policías en Bagua eh, haya atravesado un proceso judicial o que este proceso judicial hubiese terminado en alguna condena de alguna de estas personas? Las familias de estos policías hubieran podido recurrir al sistema interamericano no porque el Estado o algún agente estatal mató a estos policías, porque quien lo hizo fue un particular, ¿verdad? Sino que podría ir por el lado de que no garantizó el derecho de esta persona, en este caso el policía, porque no utilizó o no se utilizó de una manera pues efectiva, idónea, ¿no? Dentro del marco de la debida diligencia, etcétera, el mecanismo del sistema de justicia para poder llegar y arribar a una decisión final que pudiese estar enmarcada en estos parámetros y que pudiera finalmente corroborar que el Estado garantizó el derecho. ¿Me dejó entender? Solamente así podría llegar, ¿ok? Entonces, ahí hay que tener un poco de no más cuidado en ver, digamos, cómo se mira las situaciones o las mismas situaciones, tanto en el derecho nacional y en el derecho internacional. ¿Ok? Entonces, nomás ahí para terminar, creería que una situación lamentable como puede ocurrir en el caso de la muerte de policías no es que necesariamente tendría pues que quedar en impunidad. De hecho, eso no sería pues lo esperable, ni lo válido, ni constitucionalmente hablando, ni tampoco desde el punto de vista internacional, ¿ok? Esa sería mi apreciación. Muchas gracias a todos y a todas, que tengan buenas noches, nos vemos el sábado. Cuídense mucho.